Tercer bloque de Hoy Nos Toca, y como te comentamos hace un rato, hoy el tema en todos los portales, en todos los canales de televisión, fue el trágico suicidio de Gustavo Martínez, el tutor legal de los hijos de Ricardo Fort, y puso en agenda, esa muerte puso en agenda la depresión y cómo tratar esa enfermedad, ¿no es cierto, Anto? Sí, Lean, y también puso en agenda el tema de cómo mencionar estos temas tan delicados y que afectan directamente no solamente a las víctimas, a las personas, y también temas que son totalmente tabú, que se suelen minimizar, principalmente la depresión, a veces con la tristeza o que son lapsos, pero empiezan a haber señales que las personas empiezan a manifestar y que después, bueno, tienen desenlaces, algunos pueden tener desenlaces trágicos, como lo que sucedió hoy con Gustavo Martínez, que igualmente la justicia está realizando las investigaciones pertinentes para confirmar de que se trató de un suicidio, pero bueno, todo suele indicar que sería así. Por eso, para aclarar todas estas dudas y para poder abordar este tema con responsabilidad, creo que lo mejor es hacerlo con la voz de un especialista. Por eso estamos en contacto con el médico psiquiatra Diego Sarasola para que, bueno, pueda comentarnos de qué se trata la depresión, que la tienen muchas personas en el país, ¿no? Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la comunicación. Sí, la depresión es una enfermedad. Lo primero que hay que decir es una enfermedad mental. Es una enfermedad de alta prevalencia y hay que entender esto en un contexto muy particular. Una enfermedad mental es una enfermedad médica. O sea, la persona deprimida no es una persona triste. La persona deprimida no es una persona débil, floja, como a veces se escucha o se lee. Una persona con una depresión es una persona que está enferma y que tiene que ser atendida y ayudada por especialistas y por el contexto también. Y doctor, ¿cómo la familia de una persona que sufre esa enfermedad puede detectar los síntomas de esa enfermedad y cómo se trata esa enfermedad? Bien, es una excelente pregunta porque hacia ahí están apuntando muchos países en estrategias de prevención del suicidio. Si bien no podemos asumir, por supuesto, que toda persona que se suicida está deprimida, porque puede haber un montón de motivos, claramente es uno de los factores de riesgo más importantes. Entonces, lo que se está haciendo son campañas de información y de detección precoz. El primer punto, lo dijeron ustedes recién muy bien en la presentación, es que este es un tema tabú, el cual se esquiva hablar, no se pregunta, a la gente que quiere decirlo no se lo hace. Hace poco se conocieron una serie de publicidades excelentes, británicas, sobre este tema, donde ponían a gente con carteles en la calle que decían, la vida no tiene sentido, ya estoy cansado de luchar, y esto llamaba mucho la atención. En realidad lo que buscaba esta campaña era concientizar a la población de que cualquier persona puede tener depresión. De hecho, los trabajos epidemiológicos indican que es altamente frecuente. Lo peor que se puede hacer con una persona que tiene depresión es minimizarle los síntomas o automáticamente buscar algún tipo de explicación psicológica y quedarnos tranquilos con eso. Hay que darle un ámbito empático, un ámbito para hablar y acompañarlo siempre a consultar con un especialista. Y Porque no toda depresión por ahí se trata, pero sí psiquiátricamente con medicamentos, pero sí necesita ser evaluado. En otra enfermedad psiquiátrica, que puede ser alguna adicción, a veces el que la está sufriendo pide ayuda o se acerca a alguien para pedir ayuda. La persona que está deprimida, que está sufriendo depresión, ¿pide ayuda o generalmente es algo que no lo llega a notar o verbalizar? Es una muy buena pregunta porque tenemos de los dos casos. Hay personas que piden ayuda aunque no digan tengo depresión. Se manifiestan como agotados, cansados. Lo que está pasando en la pandemia, por ejemplo, fue muy evidente, donde se dispararon las consultas, ¿sí? Donde empiezan a notar que uno de los datos más importantes que hay que tener en cuenta es que la depresión no siempre se acompaña de tristeza. Obviamente es uno de los síntomas más frecuentes, pero también puede haber tristeza en la vida cotidiana, que no es depresión. Hay datos, por ejemplo, si la persona deja de hacer cosas que le gustaban, sin que hubiera un motivo válido, por supuesto, ¿no? Cuando una persona abandona tareas que le dan placer, que la hacía habitualmente, es un factor de alarma. Entonces, puede ser que la persona manifieste espontáneamente sentirse mal, y en ese caso hay que, los del entorno primero tienen obviamente que escuchar, darle un espacio, saber preguntar si esto es algo de un día, de dos, de un mes, y después aconsejar siempre la consulta con un especialista. Otras veces no hay una manifestación espontánea.
A veces en los adultos mayores se manifiesta como irritabilidad, como mucho enojo. ¿Sí? Una persona que cambió de carácter. En lenguaje de calle diríamos se volvió cabrón y antes no lo era. No digo que es un sinónimo, pero muchas veces son depresiones que tienen tratamiento y tienen la posibilidad de mejorarse. Por eso es la importancia de la consulta a tiempo. Doctor, bueno, y usted nos está mencionando ahora los adultos mayores, pero también están los jóvenes, que ahora con toda la proliferación de las redes sociales, hoy justamente, no sé si fue porque también el tema se puso en tendencia, el tema de la salud mental en Twitter, vi que una chica había comentado que decía que ella le había dicho a sus amigas que se sentía muy triste, que estaba deprimida, y las amigas, como esto que decíamos, como un tema tabú, bueno, te va a pasar, no pasa nada. Y si yo estoy verbalizando, estoy contando que no me estoy sintiendo bien y que había llamado a las líneas de ayuda, atención al suicidio, no había tenido respuesta, estaba pidiendo ayuda, pero también las mismas redes a veces son las que potencian o banalizan esto. ¿Usted tiene datos respecto a esto o cómo sucede principalmente en los jóvenes? Sí, en los jóvenes hay que decir que, por ejemplo, el suicidio es la segunda causa de muerte, luego de los accidentes. O sea, que es un tema muy importante. Piensen que en nuestro país, por ejemplo, en el 2017 hubo 3.200 suicidios contra 2.200 homicidios. A veces no tomamos en cuenta la importancia de esto. En Estados Unidos también hay más cantidad de suicidios, que de homicidios. Obviamente el homicidio impacta más muchas veces, porque lo vemos como que nos puede pasar a cualquiera y nosotros pensamos que no nos puede tocar el tema del suicidio, pero la realidad es que sí. Sin llegar al extremo, que ese sería un punto máximo, es muy importante lo que decís, porque se están viendo en las redes como oleadas, como modas, así como pasó también con los trastornos de alimentación y las fotos subidas por personas que sufren de anorexia, etc. Y lo peor que podemos hacer es banalizar esto. Lo primero que hay que entender es tratar de correr el estigma. Si pensamos que una persona puede tener depresión, como puede tener un infarto, como puede tener una hepatitis, vamos a entender un poco más y vamos a facilitar el acceso al médico. Un colega amigo decía que a nosotros los psiquiatras en el restaurante no nos saludan, pero sí saludan a su cardiólogo o a su dermatólogo. Y tiene que ver con lo asociado a la salud mental, con esto de la jerga de el estar loco, no estar bien de la cabeza, cuando en realidad lo que estamos propugnando siempre desde la psiquiatría, claramente, es que es una rama de la medicina. Y el día que entendamos que una persona, obviamente, por factores externos, como también puede haber una enfermedad cardíaca o hepática por factores externos, o por factores internos, tenga una enfermedad mental, vamos a entender que es una persona que necesita ayuda. ¿Y usted cree no que es una esto persona, se da, como dije hoy. Sí. ¿Usted cree que esto se da por una creencia cultural o también puede llegar a ser por la falta de políticas públicas por parte del Estado para instalar el tema y de que no quede relegado frente a otras urgencias? Como suele ser con las buenas observaciones, la respuesta es las dos. Nosotros culturalmente, si ponemos en un tema filosófico más profundo, nosotros arrastramos un mal, creo yo, que es el dualismo. El pensar que tenemos un espíritu por un lado y por otro lado el cuerpo. Y no entendemos que es todo uno. Que lo que nosotros llamamos espíritu es un emergente del funcionamiento cerebral. Entonces, en la medida que eso se puede alterar, se altera nuestro espíritu, entre comillas. Por ejemplo, una persona que tiene depresión tiene falta de voluntad. Entonces no tiene sentido que le digamos, dale, ponele garra, ponele fuerza, porque la voluntad no está, no la tiene. Y por otro lado, como bien dice, también es cierto que si bien ha habido, es más bien espasmódico, no hay una política sólida, como tantas cosas, de prevención. Ni de prevención de suicidio, ni de prevención. Si bien hay políticas oficiales, yo creo que falta una cosa mucho más masiva. A veces hechos desgraciados como el de hoy ponen el tema en el tapete, aparecemos como aparezco yo en los medios, y aparecen otros colegas, abrimos un poco de conciencia, y después pasa como pasa siempre, tapado por otro fenómeno. Pero la realidad es que debería haber consistentemente, nosotros hacemos programas de formación incluso para colegas no psiquiatras, porque muchísimos pacientes con depresión consultan primero a su médico clínico, a su cardiólogo. Entonces, una de las cosas que hacemos desde las sociedades científicas en psiquiatría es formar a los colegas no psiquiatras en la detección de esto. Y también a la población, como puede ser estas con preguntas bien direccionadas, con inquietudes muy claras, para que entiendan que, insisto, es una enfermedad con características particulares que nos pueda llevar a algo tan grave como atentar contra nosotros mismos. Doctor, pero básicamente el paciente depresivo es un paciente que sufre y que hay que ayudar. Un consejo concreto y práctico que usted le pueda dar a la gente que nos está mirando, que convive
con una persona con depresión o que intuye que tiene depresión? Puede ser un hijo, un esposo, una madre. Un consejo concreto y práctico. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Bien. 3 consejos a falta de uno. Primero, darle un espacio ahí mismo para hablar y para manifestar lo que sea, con total libertad y con una escucha empática. Segundo, no caer en un viejo mito con respecto al suicidio, que es que el perro que ladra no muerde. Esto es absolutamente falso. La mayoría de los intentos van sucedidos por pedidos de auxilio. No es que si una persona amagó, entonces no, solo quería llamar la atención. Y el tercer punto es llevarlo a un médico psiquiatra, siempre. No dejar en la persona, sea familiar, amigo o su pareja, la decisión de evaluar la severidad, porque muchas veces nos podemos equivocar. Hay que estar entrenado para detectar a veces en síntomas que parecen sutiles situaciones de mayor severidad. Entonces, respondiendo brevemente a lo que me dijiste, 3 por 1 es escuchar y dar lugar a hablar, no dejarse llevar por estos mitos, prestarle atención a cualquier aviso que pueda sugerir y siempre llevarlo a un médico psiquiatra. Yo sé que todavía pesa en un sector poblacional esto de yo no estoy para un psiquiatra, no estoy loco. Bueno, hay que romper un poco también con ese mito. Perfecto, doctor, clarísimo. Muchas gracias por esos consejos y por estar ahí, por poner el tema en agenda y concientizarnos. Muchas gracias. Hablamos recién con Diego Sarasola. Muchas gracias, Diego. No, yo les agradezco a ustedes porque la verdad que preguntas de este tipo abren y ayudan muchísimo a la población que puede estar escuchando. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Bueno, Antonella.